Bienvenidos a La Economía en DW. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado una propuesta para reformar la ley de hidrocarburos del país y solicitó a la Asamblea General aprobar un nuevo marco legal mientras los inversores estadounidenses presionan para que se facilite el acceso a la industria petrolera del país sudamericano, país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo. Rodríguez afirmó que las reformas van a permitir invertir en nueva infraestructura petrolera, también en pozos no explotados. Anunció que los fondos procedentes del petróleo se van a destinar a los trabajadores y a los servicios públicos. Muchos inversores potenciales, especialmente en Estados Unidos, solicitan reformas legales a las principales leyes petroleras de Venezuela para avanzar en el plan de reconstrucción por $100.000 millones propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Sabemos que son una potencia nuclear letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Sabemos y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, advirtió que va a hacer todo lo posible para bloquear el impuesto a las grandes fortunas que impulsan sindicatos y organizaciones civiles, incluso si la iniciativa junta las firmas necesarias para ser sometida a referéndum. En una entrevista con The New York Times, Newsom aseguró que lleva tiempo trabajando en silencio para frenar la iniciativa, convencido de que este impuesto va a sofocar la innovación en un estado cuya economía y recaudación fiscal dependen en buena medida del sector tecnológico. Según Newsom, la sola presentación del proyecto ya empujó a varios multimillonarios a mudarse de California y llevarse con ellos sus impuestos. Vamos a hablar un poco de este asunto con la ayuda de nuestra colega Ana Nieto, que nos escucha en Nueva York. Ana, una fiscalidad más progresiva respecto de las grandes y multimillonarias fortunas es un tema que se debate a la luz de las brechas económicas y fiscales también en Estados Unidos. Pero ¿cuáles son las críticas a esta propuesta y cómo se la toman los multimillonarios de California, especialmente en Silicon Valley? Sí, la propuesta, como dices, establece un impuesto especial pagadero en una sola ocasión del 5%, pero sobre todo el patrimonio de los multimillonarios, que según la Reserva Federal derivan su fortuna de las participaciones que tienen en empresas y de los activos en los mercados. Es una forma de riqueza que hace que tengan un tramo fiscal, es decir, un porcentaje de lo que tributan menor que el resto de la población. Warren Buffett, el multimillonario inversor, ya decía que su secretaría pagaba más a Hacienda que él. Las críticas apuntan a que la estructura de este impuesto puede obligar, no obstante, a muchos a vender grandes paquetes accionariales para pagar, lo que puede dar lugar a que haya grandes cambios accionariales y de gestión en grandes e importantes empresas, provocar caídas de las acciones en los mercados y problemas de valoración, por ejemplo, de acciones con derecho a voto. Esto es algo que afecta, por ejemplo, al fundador de Meta, Mark Zuckerberg, a los cofundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, y no afecta, por ejemplo, al de Nvidia, Jensen Huang, que dice que está bastante en paz con este proyecto fiscal. Quienes lo apoyan dicen que California ya ha dado muchos recortes fiscales, muchas ayudas fiscales a estas empresas y es hora de arrimar el hombro. ¿Cuál es la propuesta, Ana? ¿Qué quieren hacer los patrocinadores de esta iniciativa con el capital que se podría recaudar? Pues el Sindicato de los Trabajadores de la Salud, que es el que más impulsa esta propuesta para unos 200 hogares que cuentan sus fortunas en miles de millones, quieren este dinero para afrontar los recortes fiscales que vienen con los recortes de gastos que vienen con los recortes fiscales que ha patrocinado tanto el Congreso como la administración de Trump y que entran en vigor este año y reducen mucho los gastos en los sistemas de salud como el Medicaid, el Obamacare y la asistencia alimentaria. Obamacare ya ha perdido 1,4 millones de asegurados en todo el país en apenas un mes y está previsto que el Medicaid pierda 3,5 millones de asegurados solamente en California. La idea de elevar la fiscalidad a las mayores fortunas no es exclusiva de California. Las grandes desigualdades, tanto fiscales como de ingresos, están forzando este debate y el nuevo alcalde de Nueva York llegó a su puesto con una propuesta en este sentido. Ana Nieto en Nueva York, gracias por esta información. Hasta la próxima. Muchas gracias, Andrés. Tras 2 años consecutivos en recesión, la economía alemana
cerró el año 2025 con un ligero crecimiento. La agencia oficial de estadísticas reportó un crecimiento modesto del 0,2% para el año pasado, impulsado por un mayor consumo privado y del sector público. Son datos preliminares, pero pueden ser un cambio de tendencia, aunque los expertos advierten que el crecimiento no va a ser sostenido sin reformas estructurales. Y para analizar estos inesperados datos macroeconómicos y ver si son, en efecto, un rayo de esperanza para la economía más grande de Europa, vamos a hablar ahora con mi colega Ezequiel Daray, que nos escucha en la Bolsa de Frankfurt. Ezequiel, este es sin dudas un dato positivo, pero ¿estamos realmente ante un cambio de tendencia o podría ser solo un dato positivo esporádico? Andrés, podríamos decir que es un cambio de tendencia de corto plazo porque se espera que también en 2026 la economía crezca 1% impulsada por el mayor gasto público. El mayor gasto en infraestructura va a generar productividad y también 2026 va a tener una particularidad que va a tener más días laborables, con lo cual esto va a generar también mayor producción. El gasto del gobierno va a tener mayor impacto, sí, en el año 2027 y a partir de ahí es donde muchos economistas dicen, si no se hacen reformas, no llega o no crece la inversión privada, no continuará creciendo Alemania. El tema es que las reformas más importantes que están pidiendo todos es al sistema de pensiones, que ya representa el 20% del presupuesto y va creciendo. Pero aquí hay una disputa entre los conservadores, sobre todo la rama más joven, que están a favor de una reforma, y los socialdemócratas que no quieren una reforma tan radical. Ezequiel Daray, gracias. Y el conflicto entre el gobierno de Países Bajos y la empresa china Wingtech por la gestión de la empresa fabricante de microchips Nexperia ha llegado esta semana a los tribunales neerlandeses. En su alegato, el gobierno de los Países Bajos pide la apertura de una investigación sobre los manejos de Wingtech, justificando así la intervención en Nexperia, que es propiedad de Wingtech y fabrica procesadores vitales para la industria electrónica y automotriz de Europa. La intervención del Estado neerlandés desató un conflicto diplomático entre China y la Unión Europea. Wingtech rechaza la acusación de las autoridades de estar vaciando su subsidiaria en Países Bajos para transferir sus recursos a China. Vamos con Ezequiel Daray en la Bolsa de Frankfurt. Ezequiel, estamos ante un conflicto crucial para las empresas europeas. ¿Qué argumentan las partes en conflicto y a dónde nos puede llevar este juicio? Bueno, Andrés, los Países Bajos justifica su intervención diciendo justamente lo que contabas, que había un plan para vaciar la empresa, para sacar el 40% de la fuerza laboral y reemplazarla por la inteligencia artificial y llevarse las áreas sensibles a China. Wingtech, por el contrario, dice que nada de esto es cierto y que ellos en 2019 compraron una empresa que estaba casi quebrada y la transformaron en el fabricante de chips número 1 de Europa. En esto también tienen razón. Y aquí el problema es que China puede, lo hizo cuando lo intervinieron la empresa, China puede cortar la cadena de suministro porque estos chips que se producen en Europa van a China para ser procesados y de ahí van a la industria automotriz. Entonces, ¿qué podría pasar? La Unión Europea podría terminar también forzando a que haya un arreglo porque a nadie le conviene tener un conflicto diplomático con un país que te puede cerrar el grifo y tiene la sartén por el mango. Una nueva señal de la dependencia tecnológica de Europa que Bruselas intenta hasta ahora sin mucho éxito remediar. Gracias, Ezequiel Daray. En apenas un año, Argentina multiplicó más de 250 veces la cantidad de ropa usada que importa. La apertura de importación de vestimenta usada y nueva es parte de la estrategia del presidente Javier Milei para bajar la inflación mientras el poder de compra de los argentinos sigue deprimido. Casi toda esta ropa usada de Estados Unidos y Europa entra desde Chile a la provincia norteña de Jujuy, pero ahora su ingreso está suspendido. Se exige un certificado de desinfección. La feria Big Mall en San Salvador de Jujuy, norte de Argentina. Los consumidores aprovechan las ofertas de ropa usada importada. Aquí siempre se ha vendido, pero ahora llega a todo el país. Los precios a veces bien, a veces demasiado caros, a veces está más caro que algo nuevo. La calidad, bueno, excelente. Por ahí vale la pena pagarlo porque es buena la calidad. Argentina en general está atravesando una situación socioeconómica bastante deficiente. Así que conseguimos lindas prendas a un precio accesible. Se consigue ropa de buena calidad o conseguís marcas, siempre usado, pero mucho mejor precio, digamos. Menos del 50% de lo que cuesta una prenda nueva en un local comercial.
El año pasado, la importación de ropa usada vivió un crecimiento sin precedentes en Argentina. Se multiplicó por 250. Los importadores de Jujuy, provincia que limita con Bolivia y Chile, niegan que llegue mercadería del basural del desierto de Atacama, donde se arroja lo inutilizable. Pero muchos fardos se arman en la ciudad chilena de Iquique, con prendas que vienen de Estados Unidos, Europa y Corea del Sur. Ahí se clasifica la ropa, se clasifica en el sector de primera, segunda y hasta tercera. Y nosotros vamos y compramos desde Iquique. Industriales textiles argentinos han alertado que esta ropa puede tener hongos, ácaros, agentes alergénicos y residuos químicos. Por eso, a fines de 2025, el gobierno de Milei ha empezado a exigir un certificado de fumigación para la ropa usada importada. En los hechos, momentáneamente se ha bloqueado todo ingreso. Me comuniqué con los dueños de otras importadoras. Estamos por hacer una reunión, juntarnos nosotros para ir a exigir alguna solución o algo como para que podamos seguir trabajando. Contra esos fardos deben competir marcas que apuestan a la producción y el diseño local en Jujuy como Humahuá. El fuerte aumento de la importación no solo de prendas usadas, sino también nuevas, le ha llevado a cerrar uno de sus 3 locales. Ahora se abastece en parte desde Buenos Aires y desde Bangladesh. Nuestro modelo ha fracasado. Entiendo de que toda esta ropa importada no tiene el mismo carril con el que seguimos nosotros, desde los impuestos que tienen que pagar hasta muchas veces la formalidad con la que trabaja el personal de este tipo de modelo de negocios de la ropa usada. La apertura de la importación de ropa desechada de países desarrollados tenía como objetivo bajar los precios, mientras el salario y el consumo masivo continúan por el piso. Los industriales argentinos celebran que se haya restringido otra vez la importación de ropa usada, pero advierten que entró una gran cantidad y que aún puede ingresar por contrabando, mientras los importadores legales esperan superar la barrera. Esta fue la actualidad económica en Deutsche Welle por el momento. Nos vemos la próxima.